Hola, mi nombre es Caroline, y mi vida cambió para siempre el día que mi esposo Steven me dejó para cuidar de sus padres enfermos mientras él se embarcaba en unas vacaciones de 3 años. Lo que no sabía era que su regreso no sería más que un intento por reclamar su herencia. Sin embargo, lo que Steven no anticipó fue que el destino tenía otros planes, llevándome a una forma dulce y satisfactoria de venganza. Cuando Steven y yo nos conocimos, creí que compartíamos algo profundo. Nuestra relación comenzó después de que perdí a mi primer esposo a causa del cáncer. Pasé 6 años de luto hasta que mis amigas me animaron a intentar salir con alguien nuevamente. Después de un tiempo platicando en línea, Steven y yo decidimos conocernos en persona. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras citas llevaran a su propuesta de matrimonio. 3 años después, Steven se aseguró de incluir a mi hija Teresa en cada aspecto de nuestras vidas. Teresa, que tenía solo 5 años cuando su padre biológico falleció, rápidamente formó un lazo muy estrecho con Steven. Los dos se volvieron inseparables, y para mí, se sentía como un sueño hecho realidad. Planeábamos un futuro lleno de grandes sueños, criar a Teresa, comprar nuestra propia casa y viajar por el mundo. Pero 8 años después de casarnos, los padres de Steven, Judy y Roy, se enfermaron gravemente, necesitando cuidados constantes y atención médica. Fue entonces cuando Steven se acercó a mí con una petición difícil. Caroline, necesito hablar contigo de algo importante, dijo Steven, su voz teñida de nerviosismo. ¿De qué se trata, Steven?, pregunté, notando la seriedad en su tono. Sabes que mis padres no están bien, comenzó, necesitan mucho cuidado, y ninguno de los dos puede valerse por sí mismo. Lo entiendo, dije con empatía, es desgarrador, y desearía que hubiera algo más que pudiéramos hacer. Justo eso, Caroline, respondió, son mis padres, y no puedo darles la espalda, necesito tu ayuda. Lo sé, Steven, respondí, por eso pensé que podríamos buscar un hogar de ancianos para ellos. Allí recibirían la atención que necesitan, y si el costo es un problema, encontraremos la manera de afrontarlo. No se trata del costo, dijo, dudando, estaba pensando en algo más. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, preparándome para algo complicado. ¿Podríamos llevarlos a vivir con nosotros? Quiero cuidarlos, pero necesito tu ayuda. Vacilé, sintiéndome abrumada, entre mi trabajo, cuidar de Teresa y todo lo demás. Ya sentía que era mucho, pero Steven me aseguró, no te preocupes, Caroline, dijo, no tendrás que encargarte de todo sola. Estaré aquí, trabajando tanto como tú, te lo prometo. Convencida por sus palabras, acepté. Está bien, hagámoslo. Me importan Judy y Roy, y a Teresa le encantaría tener a sus abuelos cerca. Gracias, Caroline. No te voy a fallar, prometió Steven. Habiendo cuidado de mi primer esposo, no me era ajeno lo que implicaban las demandas de ser cuidador. Judy, que sufría de una enfermedad autoinmune severa, estaba postrada en cama y necesitaba atención especializada. Roy, con una enfermedad cardíaca crónica, requería monitoreo constante. Su salud se convirtió rápidamente en nuestra prioridad, y al principio, Steven parecía comprometido en compartir la carga conmigo. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Las noches sin dormir, las visitas al hospital y las constantes exigencias del cuidado empezaron a pasarnos factura a ambos. Aún así, seguimos adelante, pero, conforme las semanas se convirtieron en meses, la dedicación de Steven se desvaneció. Sus ausencias en citas médicas y su creciente desinterés se volvieron difíciles de ignorar. Sentía que yo era la única cargando con el peso. 3 años después de haber comenzado este camino como cuidadores, Steven anunció otro viaje de negocios, esta vez de 3 semanas. ¿Cómo puedes dejarnos ahora, Steven?, exclamé, frustrada. Tus padres nos necesitan, y tú te vas como si no importara. Ya empezamos otra vez, respondió Steven molesto. ¿Por qué siempre me pintan como el villano? Tengo trabajo importante que hacer. No es como si los estuviera abandonando para siempre. Teresa, visiblemente molesta, intervino. Papá, no puedes seguir haciendo esto. Abuela y abuelo nos necesitan, y tú siempre estás ausente. No es justo. La discusión continuó, pero en ese momento, me di cuenta de que había estado soportando la carga sola durante demasiado tiempo. Las palabras de Teresa me dieron fuerzas para defenderme y tomar una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. ¿Mis padres?, pregunté, con incredulidad en mis palabras. Es momento de dar un paso atrás y reevaluar todo, dijo Steven con firmeza. Esta no es la vida que imaginé para mí, necesito espacio para pensar. Sin decir nada más, Steven se retiró a nuestra habitación y comenzó a empacar sus cosas apresuradamente.
Su partida dejó un vacío profundo, un recordatorio tangible de las grietas crecientes en nuestra familia. Teresa y yo nos sentamos en silencio, observándolo irse. Después de que Steven se fue, la culpa me invadió como bolas en un mar agitado. Me preguntaba si yo había sido la causa de su decisión, si de alguna manera mis acciones lo habían llevado a este punto. Noche tras noche, Teresa y yo lloramos, tratando de contactarlo con la esperanza de una reconciliación, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Lo que se suponía que sería un viaje de 3 semanas se convirtió en meses, profundizando aún más nuestra tristeza. Judy y Roy, devastados por la ausencia de su hijo, vieron su salud deteriorarse aún más, y mi rol como su única cuidadora se volvió aún más abrumador. Las visitas al hospital, la administración de medicamentos y el mantenimiento del hogar se convirtieron en mi nueva normalidad. Conforme los meses se transformaron en un año, decidí superar mi dolor por la ausencia de Steven. Mi enfoque se centró completamente en cuidar de Judy y Roy, apoyar a Teresa y enfrentar las abrumadoras responsabilidades que todo esto implicaba. Aunque la carga era pesada, encontré una fuerza inesperada en el proceso. En ausencia de Steven, me convertí en el pilar de resiliencia para Judy, Roy y Teresa. Con el tiempo, mi rol de cuidadora trascendió lo familiar, convirtiéndome en su principal apoyo y en un miembro inquebrantable de nuestra familia. Nuestro vínculo se profundizó, arraigado en mi dedicación a su bienestar. Teresa, a pesar de su juventud, demostró ser una fuente increíble de apoyo, ofreciendo empatía y consuelo que iban más allá de su corta edad. Juntas, formamos un refugio de amor en medio del caos. 3 años después de que Steven se fue, impulsado por su avaricia, regresó buscando la herencia que sus padres habían dejado. Sin embargo, no estaba preparado para lo que había cambiado durante su ausencia. Judy y Roy, al reconocer mi compromiso y amor, decidieron confiarme la administración de sus finanzas y asuntos legales. Tomaron la decisión de que el patrimonio, originalmente destinado a Steven, ahora sería para Teresa y para mí. Este gesto profundo de confianza y gratitud solidificó nuestro lazo familiar y nos preparó para enfrentar el regreso de Steven con firmeza. El tiempo nos transformó, acercándonos más y reforzando nuestro compromiso mutuo por encima de todo. Durante las largas horas que pasé reorganizando sus documentos y asegurándome de su comodidad, supe que estaba haciendo lo correcto, a pesar de las circunstancias. No estaba inclinada a dejar a Steven sin nada, comprendía la presión que el cuidado de los padres podía ejercer sobre alguien, y pensé que era justo ofrecerle una modesta parte de la herencia como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, esa decisión se desmoronó rápidamente cuando el investigador privado que contraté descubrió las acciones de Steven durante su ausencia. Mi decisión de contratar a un detective no fue tomada a la ligera. Había crecido mi desconfianza hacia Steven mucho antes de que se fuera, especialmente al notar su desinterés hacia sus padres y sus excusas constantes. Confiando en mis instintos, busqué la verdad, y lo que descubrí confirmó mis peores temores. Indagué más a fondo y descubrí transacciones financieras inexplicables realizadas a una cuenta desconocida. Cuando confronté a Steven sobre estos hallazgos, estalló una de nuestras discusiones más intensas. Steven, tenemos que hablar, dije, con la voz firme pero tranquila. He notado algunas transacciones financieras inusuales. ¿Puedes explicármelas? Su respuesta fue inmediata, defensiva y cortante. ¿Por qué estás husmeando en asuntos que no te corresponden? No es de tu incumbencia. Su tono levantó todas las alarmas. Estas transacciones pueden afectar el bienestar de tus padres. Es mi asunto también. ¿Estás ocultando algo? Insistí, desesperada por claridad. Steven explotó, frustrado. Deja de interrogarme. No puedes confiar en mí, aunque sea una vez. ¿Confiar en ti? Respondí, incrédula. Tus padres dependen de nosotros. Si estás involucrado en algo arriesgado, es mi derecho saberlo. Nos afecta a todos. Steven me ignoró, restándole importancia al asunto. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, Caroline. Siempre asumes lo peor. La tensión en la habitación era palpable. ¿No ves? Tu desinterés por tus padres, estas transacciones misteriosas, todo apunta a algo turbio. Deberíamos trabajar juntos en esto, Steven. Sin embargo, él no cedió. No hay nada que discutir, Caroline. Estoy harto de tus acusaciones y de que te metas en todo. Quizás lo mejor sea que me vaya, dijo, insinuando una solución drástica. ¿Irte? Pregunté, atónita. ¿Abandonarías a tu familia solo porque no puedes aclarar algo tan simple? ¿Eso es lo que eres ahora? La paciencia de Steven se agotó. No soporto tus constantes dudas y sospechas. Si no puedes confiar en mí, quizás sea mejor que nos separemos. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier argumento previo.
y dejaron en claro que mi vigilancia no estaba fuera de lugar. Las acciones de Steven habían erosionado por completo nuestra relación, dejando solo espacio para la verdad y la justicia. Los detalles mundanos del día a día me llenaban de culpa. Me preguntaba si había tomado una decisión precipitada basada en sospechas infundadas. Mientras equilibraba mis deberes como cuidadora, criaba a mi hija y lidiaba con esa culpa. Finalmente decidí despedir al investigador privado. Sin embargo, la repentina partida de Steven, sin explicación ni comunicación, me llevó a recontratarlo. Esta vez le pedí al investigador que trabajara discretamente, manteniendo toda la información recopilada en reserva hasta que fuera necesario. Con el tiempo, casi olvidé esta decisión, consumida por la rutina diaria del cuidado de Judy y Roy, hasta que ellos mismos sacaron a colación sus asuntos legales, arrojando nueva luz sobre ciertos temas. Fue entonces cuando me prometí que, si Steven se atrevía a regresar, enfrentaría las consecuencias de sus actos. Como lo temía, cuando Steven regresó, yo estaba lista. Entró a nuestra casa como si su ausencia no hubiera dejado cicatrices, ignorando a sus padres y apenas reconociendo a Teresa. Sus primeras palabras no fueron de disculpa ni preocupación, sino demanda sobre su parte de la herencia, como si nada más importara. ¿En serio, Steven?, pregunté incrédula. ¿Tu primera preocupación es la herencia? ¿Ni una palabra para tus padres? ¿Ni un reconocimiento al dolor que tu ausencia causó? Solo estás aquí por lo que crees que te pertenece. Steven se encogió de hombros, su tono despreocupado y desdeñoso. Me fui para perseguir mis intereses. Ahora estoy de vuelta para reclamar lo que es mío. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida?, repliqué, mi enojo creciendo. ¿Agradecida por haber abandonado a tus padres cuando más te necesitaban? ¿Por dejarme sola con todo? ¡Qué descaro, Steven! Su respuesta fría fue como una bofetada. Te gusta jugar a la mártir, Caroline. Yo trabajé duro por esa herencia y tengo todo el derecho a reclamarla. ¿Trabajaste duro?, grité, mi indignación aumentando. ¿Llamas trabajar duro a abandonar a tus padres enfermos? Ellos necesitaban a su hijo, y tú decidiste darles la espalda. Intentó justificarse, alegando que estaban bien cuidados conmigo alrededor. No era solo mi responsabilidad cuidarlos. Yo también tengo una vida que vivir, respondió, como si eso excusara sus acciones. ¿Y qué hay de nuestra vida, Steven?, le espeté. ¿Qué hay de los compromisos que hicimos como pareja, como familia? Has descuidado todo, traicionado la esencia misma de esos votos. Pero Steven permaneció indiferente, acusándome de exagerar y descartando mis sentimientos como simples dramas. Su total falta de remordimiento solo fortaleció mi determinación de proteger a Judy, Roy, Teresa y a mí misma, sin importar los obstáculos. Steven, lleno de un sentido de derecho, dejó claro que perseguiría su parte de la herencia, sin importar mis objeciones. Su descaro y desprecio por el bienestar de la familia eran evidentes. Steven, tu verdadera naturaleza ya es innegable. Tu indiferencia nos ha herido profundamente, pero no permitiré que explotes a tus padres. Ellos merecen más respeto y cuidado del que tú jamás les has mostrado, le dije, decidida a proteger el legado de Judy y Roy. Buena suerte tratando de detenerme, Caroline. Verás que no es tan fácil. Siempre consigo lo que es mío, respondió Steven con una sonrisa arrogante. Su altivez estaba a punto de enfrentarse a una realidad contundente. Cuando llegó el momento de revelar el contenido de los testamentos de sus padres, observé cómo la sonrisa de Steven se transformaba en incredulidad y furia. Su nombre no aparecía por ningún lado. Era un testimonio de su abandono y de las decisiones que sus padres habían tomado en respuesta. Enfurecido y desconcertado, Steven me acusó de manipular a sus padres, sin darse cuenta de que sus propias acciones habían llevado a este desenlace. Guardé mi carta de triunfo, los detalles de su negligencia y abandono, documentados por el investigador privado, hasta el momento adecuado. En ese instante, simplemente le pedí que abandonara nuestra casa. Tal como predije, la frustración y el orgullo herido de Steven lo llevaron a demandarme. En un intento desesperado por recuperar el control y salvar su ego, inició una batalla legal. Durante el juicio, vomitó mentiras venenosas, torciendo la narrativa para pintarse como una víctima agraviada. Fue un acto calculado para ganar simpatía y manipular el resultado. Sin embargo, la fuerza de la verdad y la evidencia en un tribunal es innegable. Las pruebas que presenté pintaron un cuadro claro de mi dedicación a Judy y Roy. Declaraciones de testigos, registros médicos y documentos financieros mostraron los sacrificios que hice por su bienestar. A medida que el juicio avanzaba, la sinceridad de mis acciones y la magnitud del engaño de Steven se hicieron evidentes. Sus fabricaciones se desmoronaron, exponiendo lo infundado de sus reclamos. Una por una,
sus acusaciones se derrumbaron, dejándolo sin argumentos ante la abrumadora evidencia en su contra. Cuando fue mi turno de testificar, con voz firme y clara, detallé las noches de insomnio, los sacrificios personales y las verdades dolorosas que el investigador había descubierto. Revelé que Steven había abandonado a su familia para tener una relación con otra mujer, destruyendo lo que una vez tuvimos por puro egoísmo. El impacto fue devastador, especialmente para Judy y Roy, quienes, ya frágiles por su salud, quedaron destrozados por la traición. Sin embargo, la verdad, dura e implacable, finalmente salió a la luz, ofreciendo una sensación de justicia para quienes fueron dañados por su engaño.